Hola, he vuelto. Bueno, en primer lugar, dispensad esta dilatada pausa en Baker Café. Ha sido un hiato realmente largo. He tenido varios proyectos, viajes, muchísimo trabajo, pero prometo que vuelvo con más ganas, con más tiempo y con más intención todavía, si cabe, de haceros volar la cabeza. Al menos eso es lo que voy a intentar. Todavía estoy un poquito acostumbrándome de nuevo a hablar delante del micro porque es una cosa que no suelo hacer. Soy más de darle a la tecla, así que quizás me veis un poco todavía ortopédico, pero voy a intentar ir cogiendo tablas poco a poco. Así que, sin más dilación, vamos con este primer tema. Esto que veis aquí son patrones de Turing. El concepto de patrones de Turing fue introducido por el matemático inglés Alan Turing en 1952 y describe la manera en que los patrones en la naturaleza, como rayas y puntos, pueden surgir naturalmente a partir de un estado uniforme homogéneo y cómo las rayas y las manchas en la naturaleza muestran pequeñas diferencias aleatorias en su estructura. Cuando chocan dos sustancias difusibles, el modelo de Turing muestra que el resultado no siempre es el mismo. Hay mucho ruido y variabilidad en la forma en que finalmente se produce la colisión, lo que resulta en un caos que es difícil de predecir. Es decir, que parece que hay una especie de armonía a nivel macro, pero una diversidad absoluta a nivel micro. Turing también planteó la hipótesis de que los patrones ondulatorios resultantes son la base química de la morfogénesis, es decir, el proceso biológico que hace que una célula, tejido u organismo desarrolle su forma particular. Los patrones de Turing están en todas partes. Están, por ejemplo, en los patrones de viento formados en la arena o en las ondas repetitivas a escala atómica que pueden formarse durante el crecimiento de los cristales de bismuto o la distribución desigual del disco galáctico. Y, por supuesto, los patrones de Turing también se pueden encontrar en los organismos biológicos. Las huellas dactilares son patrones de Turing y también las rayas de las cebras. En 1892, el antropólogo inglés Francis Galton propuso 40 rasgos característicos para la clasificación de huellas dactilares. Las huellas son tan diferentes entre sí que estimaría que la probabilidad de que dos seres humanos tuvieran las mismas eran de 1 entre 64.000 millones, una cifra que supera con creces la población mundial. Es decir, lo que decía Galton y lo que se ha demostrado posteriormente es que es casi imposible que dos personas tengan las mismas huellas dactilares. Y esta diferencia se produce porque mientras estamos gestándonos en el vientre materno, estamos siendo sometidos a la intervención de múltiples factores. Por ejemplo, nuestra piel está siendo sometida continuamente a las presiones intrauterinas, a los movimientos y la posición del feto en el útero, a la nutrición, a la presión sanguínea, al líquido amniótico, etc. La más mínima variación en cualquiera de estos factores produce aleatoriamente cambios en toda la estructura de la huella dactilar. Eso sí, una vez hemos sido formados, la huella dactilar será totalmente inalterable. Tendremos esta huella para siempre. Es decir, que de alguna manera somos como pedazos de cemento fresco que si alguien los pisa, pues bueno, deja la pisada para siempre. Porque una vez se solidifica, no hay manera de quitarla. Ni siquiera las huellas dactilares de dos hermanos gemelos univitelinos, es decir, hermanos que son genéticamente iguales, que son clones perfectos, tienen las mismas huellas dactilares. Además de las presiones ambientales anteriormente mencionadas, cada gemelo ha experimentado su propio conjunto de mutaciones genéticas en el útero, que también parecen afectar a la formación de los patrones de las huellas dactilares. En este reciente estudio, de hecho, se explica el tira y afloja genético en la formación de las crestas de nuestras huellas dactilares, que refleja patrones que surgen como sistemas de reacción-difusión con inestabilidades de Turing. Y lo que dice este estudio básicamente es lo que más o menos ya intuíamos, que las presiones que ejercen cambios en la estructura de nuestras huellas dactilares son las mismas que ejercen cambios en las estructuras de muchos otros patrones de la naturaleza, como las rayas de las cebras. Son las fuerzas del ambiente
imbricadas con el componente aleatorio de la genética, que a su vez está retroalimentado por el ambiente, lo cual nos hace compartir a todos un origen común a la vez que nos hace ciertamente diferentes entre sí. Pero no solamente las huellas dactilares y los pequeños cambios en nuestra estructura del genoma nos hacen únicos y singulares. No solo la humanidad es diversa en sí misma, lo es también respecto a cómo los demás nos tratan. Necesitamos ser individuos y colectivos a un mismo tiempo. Y esto está tan entretejido en la trama social que funciona incluso cuando no tenemos nadie delante. Los antropólogos han caracterizado al ser humano como una especie liberada de la proximidad, porque no solo somos capaces de recordar a los demás durante muchísimo tiempo, sino que también somos capaces de conservar relaciones con personas que no vemos durante largos periodos de tiempo, incluso a través de intermediarios como amigos comunes y similares. Los humanos recuperamos con facilidad la confianza y también somos capaces de reavivar la desconfianza. Esta liberación la encontramos también en otros mamíferos. Hay muchos casos registrados de animales que, al reconocer a otros a pesar de los cambios fruto de la edad, retoman su relación sin inmutarse. Pero los recuerdos no siempre duran tanto. Hay especies, como por ejemplo los caballos, que no recuerdan a su descendencia si han pasado más de 18 meses. Para entonces el potro se habrá unido a otra sociedad, es decir, a una manada propia. Y esto ocurre porque puede que en especies en las que los individuos se despiden para siempre, en el caso de los caballos, un buen recuerdo sea un desperdicio de energía mental y una carga cognitiva que requiere demasiados recursos, porque las demandas de recuerdos incluyen ocupar un lugar en el banco de la memoria de otros. En una sociedad de reconocimiento individual, estar correctamente identificado y no digamos ser considerado un miembro del grupo, comporta ser finalmente conocido por todos. Es importante que nos reconozcan, que sepan quiénes somos, que nos recuerden, que sepan nuestro nombre, porque lo más valioso del mundo frente a cualquier otra cosa es nuestra reputación, porque es la reputación lo que nos va a permitir permanecer en el grupo o ser condenados al ostracismo, el peor de los castigos posibles, porque la soledad es la muerte, biológica y psicológicamente hablando. Sí, somos únicos como copos de nieve. Incluso los insectos sociales, símbolo de la cooperación ciega, son capaces de provocar conflictos domésticos y actuar de manera egoísta, es decir, individual, a pesar de ser profundamente cooperadores. Pero igualmente, con independencia de la especie que analicemos, los individuos que no cumplen con su cometido social interfieren en el de otros. Desde los artrópodos hasta los humanos, las sociedades ajustan las cuentas a los tramposos y hacen cumplir las normas a los disidentes. Porque sí, somos únicos, como podemos ver en las huellas dactilares y quizás también en las huellas de nuestra mente. Pero también formamos parte de una urdimbre social, así que también somos en parte como todos los demás. Y somos también en parte en función de cómo los demás nos miran, cómo los demás nos acogen, cómo los demás nos recuerdan a pesar del tiempo transcurrido. Porque las huellas dactilares nos hacen únicos, pero también son como una especie de test de Rorschach.